Concluye otra fase eliminatoria en la competición que paraliza a todo el continente europeo. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos del cierre de las semifinales en su fase de ida de la UEFA Women's Champions League. Concluyen las semifinales de la competición más relevante de Europa y ya conocemos a las dos candidatas que tratarán de soñar hasta el final con que el camino forjado les represente ser llamadas las mejores de Europa. A lo largo de este análisis trataremos de poder llegar a entender el desarrollo de su camino, la dinámica de lo que representaron sus semifinales y además de ello, tal vez, cuál puede llegar a ser este factor diferencial que les pueda llegar a brindar de nuevo o tal vez por primera vez o por supuesto en general poder llegar a volver a alzar la gloria. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho también para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a rápidamente definir el desarrollo de la jornada, dando un rápido vistazo a los resultados y cómo han influido en la clasificación de estos grandes conjuntos. Comenzaríamos destacando el duelo de la jornada entre Fútbol Club Barcelona y Bayern München, que representa un gran partido en beneficio de las Blaugrana y con ello una gran clasificación por un marcador de 4-2, en el que para la segunda parte el conjunto bávaro tendría mejor capacidad de remate y con ello, forzando algunos errores, representaría un marcador más cercano para la ilusión. Y además de ello, también el enfrentamiento entre Olympique Lyonnais y Arsenal, enfrentamiento que por ahora representa remontada y clasificación a una final más al equipo con mayor cantidad de finales en la competición, Olympique Lyonnais, y que por ahora representan ya conocer a las candidatas. Habiendo visto cómo estos grandes resultados han podido llegar a influir en la dinámica y ambiciones de estos grandes conjuntos, pasaríamos a destacar cada uno de estos grandes duelos de forma individual. Y para ello comenzaríamos destacando el enfrentamiento entre Olympique Lyonnais y Arsenal, enfrentamiento que por ahora representa remontada para el conjunto francés y la dinámica de que Jonathan Giraldes regresa a una final europea. Lo más prometedor también se mantiene en que Olympique Lyonnais es uno de los equipos consagrados con mayor cantidad de finales en la historia de la competición y además de ello esperará paciente a poder llegar a vencer a uno de sus acérrimos rivales en Europa. La característica también se centra en un partido ajetreado en el que desde el principio trataron de buscar cambiar el marcador por la necesidad de lo que representó la remontada de Arsenal en el Emirates y con ello encontrábamos un partido de fuerte profundidad en el protagonismo del equipo de Olympique Lyonnais, pero especialmente en la dinámica del centro del campo, la capacidad de poder llegar a ganar duelos y además de ello un factor muy interesante, la llegada al once titular de Michel Dubonnet, que fue muy eficiente a la hora de colaborar en las labores de retroceso, pero también en el constante adelantamiento, clave para poder llegar a entender el rol de una Jules Brandt, que básicamente fue la figura que mayor cantidad de desgaste desarrolló en la eliminatoria, muchas veces casi a la altura posicional de Lindsay Hibbs, y además de ello la labor de línea de banda siempre con Cato Todiani, que les permitía con Dubonnet siempre una futbolista con la que descargar y además de ello siempre llegando a la zona del interior para poder llegar a tener mejor finalización o una futbolista que siempre estuviese detrás de las referencias ofensivas, la salida de balón con Lily Johannes y además de ello la distribución correcta con Lindsay Hibbs pudo llegar a facilitar este don, el poder llegar a contragolpear, buscar carreras prolongadas y además de ello forzar a tu rival a que se sintiese incómoda en los primeros minutos de partido y que ello tarde o temprano representase forzar un error y el error llegaría en minutos claves de cara al partido a través de una acción de córner que podría llegar a cambiar todo, pero justamente el VAR anularía la jugada por un movimiento de Ingrid Sistart-Engen que estaría chocando con Daphne Van Domselaar. Ello representaría que era una jugada ilícita por el fuera de juego y además de ello no permitir un salto correcto o una posición directa obligatoria por parte de la guardameta de poder llegar a estar en un margen de atajada. Básicamente un movimiento ilícito ya que no permites que la guardameta pueda llegar a conferir el salto, no por el choque, sino por el movimiento de evitar que pueda llegar a ver siquiera el remate.
y ahí se basa el reglamento en anularlo. Pero justamente unos minutos después llegaría la acción de Dumornay, que podría llegar a vincular una descarga de Johannes para la banda, y justamente ella, a través de una incursión al espacio, podría llegar a superar a Emily Potts, lateral de Arsenal, y luego tratar de superar a Lotte Gubbenmoy. La segunda no podría llegar a retener la incursión de su rival y con ello trataba de generar un último choque. El choque era la zona del talón de su rival y con ello acción de punto de tiro penal. Beneficiaría a Wendy Renard de poder llegar a cambiar el marcador dos veces debido a que la primera acción fue anulada de punto de tiro penal a través de la buena tajada de Van Domselaar, que era ilícita al estar adelantada de la línea del borde de la portería. Con ello, más adelante encontraríamos unos segundos después, justamente ya para el minuto 46, perdón, para el minuto 36, la acción de Cateto Diani, y con ello el beneficio de un marcador de 2-1, y además de 2-0, y la ventaja ya acumulada positiva para las Leones, que volvían a tomar el impulso, ya no solo de ir ganando, sino de que la eliminatoria, si lograban retenerla, podría llegar a ser más positiva en su favor. Pero Arsenal en los minutos finales representaría de nuevo una gran demostración de su ambición y capacidades de juego. La primera acción de realmente peligro por parte de Smila Holberg representaría un centro al espacio espectacular para que Alessia Russo pudiese llegar a hacer lo que las grandes referentes hacen, hundir el balón de forma excepcional, superando a Ashley Lawrence y además de ello en ese momento Duborné, que estaba en la zona de la banda, ayudando en el retroceso defensivo. De ahí, 3-1, la dinámica de que todo 2-1, todo tendría que irse a la prórroga, pero en los minutos finales representaría el gol de justamente Jules Brandt a través de una incursión de, perdón, estamos olvidando su primer nombre, de Michel Dubernet, perdón, de Michel Dubernet, lo cual representaría un pase filtrado en beneficio de la seleccionada alemana y quedando sola de cara a puerta ante Van Domselaar podría llegar a superarle. Con ello, al minuto 86, Olympique Lyonnais tomaría la ventaja final y la representación de que Arsenal no logra defender su título conseguido la temporada anterior. Se mantiene, por supuesto, como el conjunto inglés más ganador de esta competición en su historia, pero lastimosamente demostrando que en la eliminatoria en el Emirates, aunque satisfactoria, nos dejaba la misma premisa. No fue un equipo que salió a dominar en general a través de la perspectiva no solo del resultado, sino futbolísticamente el poder llegar a entender el siempre dominar con buen fútbol, capacidad de retención de espacios, capacidad de dominar las jugadas, sino usted sintió más un margen reactivo, el poder llegar a siempre dominar en espacios significativos para cambiar el marcador y con ello ilusionarte de cambiar el ambiente de juego, pero nunca anulando a tu rival, sino tratando de aventajarle en momentos clave. Y en ello Olympique Lyonnais buscó todo lo contrario, creer en una pelea a largo plazo de la mano de Jonathan Giraldes, un equipo más presionante para esta segunda parte de la eliminatoria, además de ello que con las Dumornay y las Catotó para la segunda parte se sintió mucho más eficiente la idea de juego de anclaje y poder llegar a directamente buscar a tu delantero centro para que se pudiesen llegar a jugar a las espaldas de la número 9 de Olympique Lyonnais y la oportunidad de que ello tarde o temprano encontraría beneficio en la jugada de Catotó, descarga para Diani, Diani para Brandt y con ello otra clasificación europea en beneficio francés. El equipo, bueno, todavía demuestra que la temporada tal vez se puede llegar a mantener en un espacio de duda. Tienen la oportunidad de las certezas de la pelea en la Copa de la Liga, la FA Cup, además de ello la duda de lo que nos dejó la final de la el final de la temporada en la Women's Super League, pero parece que puede llegar a ser realista decir que esta temporada no habrán títulos o al menos solo uno, el de campeonas del mundo o como se quiera llamar por parte de la FIFA este título, pero en general representa tal vez que más que ser un impasse, el equipo todavía tiene un potencial que no logra asimilar de forma tan radical como vimos hace un año y en que en los momentos de eliminatoria le hizo altamente contundente, justamente al eliminar a este equipo hace un año. Representan que las tornas han cambiado y la dinámica se mantiene positiva para el equipo de las francesas. Con ello, se mantiene una dinámica en la que por ahora Arsenal aún así ha cerrado con un broche positivo su participación. Lo mínimo que se esperaba era que pudiese llegar a estar en las semifinales y por lo menos está en este margen. Por parte de Olympique Lyonnais sigue siendo un equipo con muchas deficiencias y de cara a la final se demuestra que no llegan como favoritas directamente porque fueron dos equipos que no pudieron llegar a dominar y aunque para la segunda parte de esta eliminatoria justamente mencionábamos que Olympique Lyonnais cambió su dinámica, el que con el primer remate a puerta de la primera confección de peligro para Arsenal
ya todo se hubiese representado en una eliminatoria muy difícil. Demuestra que Olympique Lyonnais todavía tiene mucho con lo que trabajar, sigue siendo un equipo con una gran cualificación de juego, pero todavía mucho que demostrar y veremos si su rival de cara a la final tendrá la capacidad de dejarle. Con ello pasaríamos a hablar justamente del rival de cara a la final y específicamente para ello nos trasladaríamos a la otra semifinal, el duelo entre Fútbol Club Barcelona y Bayern München, enfrentamiento que concluiría con un agónico y sorprendente 4-2, en el que para la primera parte Fútbol Club Barcelona demostraría su margen de dominio y favoritismo en la eliminatoria a través de rápidas incursiones, la capacidad de adelantar muchas líneas y además de ello el poder llegar a beneficiarse del fútbol directo, la capacidad de que con velocistas como Salma Parayuelo y además de ello Graham Hansen tuviese la capacidad del equipo llegar a línea de fondo y justamente en estos momentos el poder llegar a forzar acciones de rebote o capacidades para el beneficio de la segunda jugada. Y en esta segunda jugada encontrábamos constantemente el beneficio de que Eva Payor trataba de hundir a la defensa rival y con ello Alessia Putellas y además de ello Esme Brooks, reconvertida al centro del campo, tenía la oportunidad de siempre tratar de cazar balón y ello representaría más adelante uno de los cambios significativos en el marcador. Pero antes de ello llegaría una incursión al espacio por la zona de la banda diestra, en la que también con la capacidad de adelantar a referentes por la banda izquierda, en la banda derecha encontrábamos más plenitud en la salida de balón y en el cambio constante de rol entre Ona Valle y justamente Caroline Graham Hansen. Y en una de estas jugadas, Ona Valle podría llegar a descargar a la carrera para el beneficio de Graham Hansen y ella rápidamente pensaba en un pelotazo al espacio que podría llegar a representar el poder llegar a ganar el duelo entre Julia Agbin para el beneficio de Salma Parayuelo y llegaba la apertura del marcador. Además de ello, rápidamente, como ya mencionábamos, el beneficio de las centrocampistas reconvertidas con Esme Brooks y el soporte de Alessia brindarían de poder llegar a que esos balones que ganaba Eva Payor representasen rebotes prometedores y justamente en un rebote Alessia Putellas podría llegar a cambiar de nuevo el marcador en un mérito más propositivo y volver a la ventaja luego del empate y la transición de contraataque de Bayern München que destacaríamos en unos instantes. De ahí, el equipo blaugrana por ahora podría llegar a fomentar un partido más dominante y la perspectiva de que podría llegar a acercarse mejor a puerta y con ello una resolución más eficiente a través del gol de Eva Payor al minuto 54 de juego y con ello la capacidad de que poco a poco el resultado parecía cada vez más favorable y luego en una jugada aislada de córner representaría el gol final para las blaugrana con el gol de Alessia Putellas para su doblete personal y la dinámica de que al minuto 58 de juego estaban cada vez más cerca de una final. En general el partido nos deja una victoria en la que el equipo en la primera parte salió a buscar, salió a poder llegar a ser dominante y con ello se lleva una grata eliminatoria. Para la segunda encontraríamos un Bayern München que trataría de forzar acciones de error y con ello representaría la llegada de una mala descarga en el centro del campo en el que Mapi León no podría llegar a controlar el balón y de ahí a través de un mal pase justamente Mapi León quedaba mal posicionada y de ahí llegaba la incursión al espacio de Dalman para el beneficio del cambio en el marcador en beneficio de Harder para el minuto 71 de juego. Luego llegaría una acción polémica que representaría un cambio en el marcador, pero con falta de Pernil Harder a Patricia Guijarro, lo cual acometería un gol, el 4-3 para la eliminatoria de forma de fase de ida. En el aglomerado, pues 5-4. Ello nos dejaba la idea de que el VAR tendría que intervenir, ya que en general era una jugada lícita de sanción y con ello la juez de campo lo determinaría de esa manera y representaría de nuevo la ilusión de que la ventaja todavía era amplia para Fútbol Club Barcelona. Para las blaugrana, en general, una eliminatoria, como ya mencionábamos, dominante, con una buena perspectiva de lo logrado en general, que es eliminar, vencer, sorprender y demostrarle letalidad cuando se necesitó. Lo interesante fue la rotativa, que en algunos momentos pareció clave, tal vez apareció un poco desajustado el centro del campo con la incorporación de Aitana Bonmatí, que regresaba al campo luego de más de 4 meses en ausencia por su dura lesión. Nos demostró momentos de calidad en el que, por ejemplo, estuvo cerca del quinto gol del partido, una pequeña acción de deficiencia de cara a el segundo gol de Bayern München, pero la idea de que el equipo puede llegar a estar en su mejor potencial para la final y teniendo en cuenta que en las próximas semanas tiene la capacidad de rotar con el beneficio de lo que será prepararse para la Copa de la Reina,
prepararse para cerrar lo mejor posible en Liga F. Estas figuras que traten de llegar a su mejor porcentaje de efectividad, como Aitana, tendrán buenas posibilidades para destacar en Liga. Llegar a Bosquerno, ¿por qué no? Un lugar en el 11 titular de cara a las próximas finales del conjunto blaugrana y la dinámica de que parece realista el que puedan llegar a soñar con un póker de títulos esta temporada. 4 finales, 4 dinámicas positivas de ya 2 ganadas y se avecinan otras 2 más. Con ello, muy interesante para la perspectiva en general de la segunda temporada de al mando de Perai Romeu. Más adelante pasaríamos a concluir este análisis destacando en general lo que representa esta fase de semifinales, en la que Bayern München con un gran trabajo por lo menos logra un marcador prometedor ante un gran rival como lo es o lo ha sido Fútbol Club Barcelona con el 5-4. Además de ello, por parte de la otra eliminatoria, una oportunidad que se siente desaprovechada para Arsenal, en el que lastimosamente en un momento de ventaja no pudieron llegar a salir a ser más dominantes y con ello Olympique Lyonnais haría la opción de demostrar dominio en casa. Y ello representa que a través de estas 2 eliminatorias y clasificación tendremos una de las finales más repetidas de la historia del deporte. Fútbol Club Barcelona ante Olympique Lyonnais. De cara a la final, destacaríamos a un Olympique Lyonnais con una gran capacidad de remate, una gran capacidad de finalización y que básicamente hay que eliminar 2 veces. Mucha semejanza a lo que vimos de cara a las grandes cualidades de Arsenal. Por parte de Fútbol Club Barcelona, desde el principio parece poder llegar a ser claro el ser incisos al respecto. Llegan como favoritas por su capacidad de juego, por su dinámica de cada vez estar más cerca de tener la mayor cantidad de referentes disponibles y además de ello que llegan con la oportunidad de rotar en liga, rotar de cara a la pelea por otro título y la oportunidad de poco a poco que el estado anímico pueda llegar a poder conferirles de su potencial y tendrán la oportunidad de que tal vez sueñen con redimirse de cara a la temporada anterior y, por qué no, a través de estas 2 grandes referentes estar cada vez más cerca de conocer quién se llevará la gloria y podrá llegar a decir que es la mejor del continente europeo. Con ello nos gustaría culminar preguntándoles cuál fue su opinión o perspectiva de cara a estas semifinales, si pasaron los equipos favoritos o no, y además de ello, cuál creen que sean sus pronósticos de cara a la final, quién llega como favorita para ustedes, si Fútbol Club Barcelona o Olympique Lyonnais, ya que su opinión, como siempre, es la más importante para nosotros y nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.